10 de febrero. Es ya el momento de confesarlo, nosotros somos miserables, ya que es poco el bien que podemos practicar. Pero Dios, en su bondad, se compadece de nosotros, llega a complacerse también de ese poco, y acepta la preparación de nuestro corazón. Pero, ¿en qué consiste esta preparación de nuestro corazón? Según la palabra divina, Dios es infinitamente más grande que nuestro corazón, y éste supera a todas las otras realidades cuando, dejando aparte el preocuparse de sí mismo, prepara el servicio que debe ofrecer a Dios. Es decir, cuando acepta el compromiso de servir a Dios, de amarlo, de amar al prójimo, de observar la mortificación de los sentidos externos e internos y otros buenos propósitos. Durante ese tiempo, nuestro corazón se prepara y dispone sus obras para un grado eminente de perfección cristiana. Todo esto, mi buena hija, no es en modo alguno proporcionado a la grandeza de Dios, que es infinitamente más grande que todo el universo, que nuestras capacidades, que nuestras acciones externas. Una inteligencia que considere esta grandeza de Dios, su bondad y su dignidad inmensa, no puede dejar de ofrecerle grandes preparativos. Que esta preparación le presente un cuerpo mortificado sin rebelión alguna, una atención a la plegaria sin distracciones voluntarias, una dulzura grandísima al hablar sin amargura, una humildad sin sentimiento alguno de vanidad. He aquí, hija mía, unos buenos preparativos. Es verdad que hay quienes no ven que serían necesarios preparativos mucho mayores para servir a Dios, pero es necesario también encontrar a quien pueda realizarlos, porque, cuando nos disponemos a ponerlos en práctica, es fácil detenerse, viendo que en nosotros estas perfecciones no pueden ser ni tan altas ni tan absolutas. Se puede mortificar la carne, aunque no del todo, ya que siempre habrá alguna rebelión. Nuestra atención será interrumpida a menudo por las distracciones. Pero, ante todo esto, convendrá inquietarse, turbarse, preocuparse y afligirse. De ningún modo. 11 de febrero. Queremos caminar bien. Dediquémonos a recorrer con empeño el camino que queda más cerca de nosotros. Grabad bien en la mente lo que voy a decir, con frecuencia deseamos ser buenos ángeles y descuidamos ser buenos hombres. Nuestra limitación nos ha de acompañar hasta el féretro, no podemos alcanzar nada sin tierra. No hay que relajarse ni distraerse, ya que somos como pequeños polluelos pero sin alas. En la vida física morimos poco a poco, y esta es una ley ordinaria querida por la providencia, y, de la misma manera, hay que morir a nuestras imperfecciones, también día a día. Felices imperfecciones podríamos exclamar, que nos hacen conocer nuestra gran miseria y que nos ejercitan con humildad en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la 30. Diligencia. Pero a pesar de esas imperfecciones, Dios observa la preparación de nuestro corazón, que es perfecta. 12 de febrero. Contentémonos con caminar a ras de tierra, pues estar en alta mar nos marea y nos produce vómitos. Mantengámonos a los pies del Divino Maestro con la Magdalena. Practica las pequeñas virtudes propias de tu pequeñez, la paciencia, la tolerancia con nuestro prójimo, la humildad, la dulzura, la afabilidad, el sufrimiento de nuestras imperfecciones, y otras muchas virtudes. Te aconsejo la santa simplicidad como virtud que estimo mucho. Fíjate en lo que tienes ante ti, sin romperte mucho la cabeza pensando en los peligros que ves a lo lejos. Te parecen poderosas unidades militares y no son otra cosa que sauces con muchas ramas. No les prestes atención, pues, de otro modo, podrías dar pasos equivocados. Ten siempre el firme y general propósito de querer servir a Dios con todo el corazón y durante todo el tiempo de la vida. No te preocupes por el mañana, piensa solo en hacer el bien hoy, y, cuando llegue el mañana, se llamará hoy, y entonces se pensará en él. Para practicar la santa simplicidad, se necesita también una gran confianza en la divina providencia. Es necesario, hija mía, imitar al pueblo de Dios que, cuando estaba en el desierto, tenía severamente prohibido recoger el maná en mayor cantidad que el necesario para un día. También nosotros hagamos la provisión del maná para un solo día, y no dudemos, hija mía, de que Dios proveerá para el día siguiente y para todos los días de nuestro peregrinar. 13 de febrero. Proponeos, mis queridísimos hijitos, corresponder siempre generosamente a vuestra vocación, haciéndoos dignos de Jesús, semejantes a Él en las perfecciones adorables ya indicadas en la Sagrada Escritura y en el Santo Evangelio y ya aprendidas por vosotros.
Pero, hijitos míos, para que se dé la imitación, es necesaria la diaria meditación y reflexión sobre su vida. De la meditación y de la reflexión brota la estima de sus actos, y de la estima, el deseo y la fuerza de la imitación. Sí, hijitos, imitad a Jesús en la obediencia pronta y sin discusiones, imitad a Jesús en la paciencia, porque con la paciencia posiréis vuestras almas, imitad a Jesús en la humildad, tanto interna como externa, pero más interna que externa, más sentida que mostrada, más profunda que visible. 14 de febrero. Imitad a Jesús en la caridad, porque Él reconoce como suyo solo a los que conservan celosamente esta preciosa margarita, y recordad siempre que, cuando nos presentemos ante su divina presencia, todo su juicio girará sobre la caridad. Haced vuestro el dicho del gran obispo de Hipona: mi peso es mi amor. Sí, pesad todas vuestras acciones con la balanza del amor, e iréis tejiendo una corona de méritos para el cielo. El hastío que experimentáis al practicar la virtud y la oración ni os debe asustar ni os debe llevar a retroceder en la práctica de una y de otra. Continuad en ello, y no os tiene que parecer una pérdida de tiempo, ya que ese tiempo está empleado y gastado en practicar la obediencia. Las tentaciones no os asusten, son la prueba a la que Dios quiere someter al alma cuando la ve con las fuerzas necesarias para sostener el combate de obtener con sus propias manos la corona de la gloria. La gracia divina os sirva de defensa y de apoyo en todo. 15 de febrero. Jesús me dice que, en el amor, es Él quien me deleita a mí, en los dolores, en cambio, soy yo quien le deleito a Él. Por tanto, desear la salud sería ir a buscar alegrías para mí y no buscar alivio para Jesús. Sí, yo amo la cruz sola, la amo porque la veo siempre en los hombros de Jesús. Ahora bien, Jesús ve muy bien que toda mi vida y todo mi corazón están consagrados totalmente a Él y a sus sufrimientos. Oh, Padre mío, perdóneme si uso este lenguaje, solo Jesús puede comprender cuán grande es mi pena cuando se despliega ante mí la escena dolorosa del Calvario. Es igualmente incomprensible el alivio que se da a Jesús no solo al compartir sus dolores, sino cuando encuentra un alma que, por su amor, no le pide consuelos, sino más bien tomar parte en sus mismos sufrimientos. Cuando Jesús quiere darme a conocer que me ama, me da a gustar de su dolorosa pasión, las llagas, las espinas, las angustias. Cuando quiere alegrarme, me llena el corazón de aquel espíritu que es todo fuego, me habla de sus delicias, pero, cuando es Él el que quiere ser amado, me habla de sus dolores, me invita, con voz de súplica y de mandato a la vez, a ofrecerle mi cuerpo para aligerarle sus sufrimientos. ¿Quién le resistirá? Me doy cuenta de que le he hecho sufrir demasiado con mis miserias, de que le he hecho llorar demasiado con mi ingratitud, de que le he ofendido demasiado. No quiero a otros sino solo a Jesús, no deseo ninguna otra cosa que es el mismo deseo de Jesús que sus sufrimientos. 16 de febrero. Anímate, porque tu sufrimiento es según Dios. Si la naturaleza se queja y reclama sus derechos, es porque esta es la condición del hombre que está en camino. Sí, secreta o 32. Calladamente, experimenta el dolor de los sufrimientos y naturalmente quisiera huir de ellos, es porque el hombre fue creado para la felicidad y las cruces fueron una consecuencia del pecado. Mientras se está en este mundo tendremos que sentir siempre la natural aversión a los sufrimientos. Es esta una cadena que nos acompañará por doquier. Ten la certeza de que, si con lo más alto del espíritu deseamos la cruz y al fin la abrazamos y nos sometemos a ella por amor a Dios, no por eso dejaremos de sentir en la parte interior el reclamo de la naturaleza que no quiere sufrir. En efecto, ¿quién amó más la cruz que el Maestro Divino? Pues bien, también su humanidad santísima, en su agonía aceptada voluntariamente, pidió que el cáliz se alejara de él, si eso fuera posible. 17 de febrero. Nuestra conversación continua sea siempre en el cielo o, al menos, en el costado de Jesús. Continúa, pues, gritando con el apóstol: yo llevo en mi espíritu y en mi cuerpo la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque, en este momento, es el suspiro más coherente con lo que vive tu espíritu. O bien, estoy con Cristo espiritualmente clavado en la cruz hasta que llegue el momento en el que tengas que exclamar: en tus manos encomiendo mi espíritu. Sé, por desgracia, que tú querrías apresurar el momento de repetir esta última frase, pero, hijita mía, puedes decir ya el todo está cumplido. A ti, quizá, te parezca que sí, a mí me parece que no.
Tu misión no está cumplida todavía, y más que de ser absorbida en Dios debes tener sed de la salvación de los hermanos. Tengo sed. Es cierto que también allá arriba puede llevarse a cabo la obra de la mediación, pero, según el modo humano de entendernos, parece que los santos se preocupan más de las miserias de los demás cuando están en la tierra. 18 de febrero. Hijita mía, no temas nada en relación con tu espíritu. Todo es obra del Señor, y por tanto, ¿de qué puedes tener miedo? Como consecuencia, déjale actuar, incluso cuando no sientas que debes dejarle actuar, es decir, acepta con resignación la voluntad de Dios, también cuando Él no te permita una dulce resignación. Hijita mía, tú sufres y tienes motivos para quejarte. Lamentate, pues, y a gritos, pero no temas. La víctima de amor que busca la voluntad de Dios debe gritar que no puede más y que le es imposible resistir los caprichos del amado, que la quiere y la deja mientras la quiere. Pide al Señor que me conceda lo que desde hace tiempo le estoy pidiendo con insistencia, pídele que me haga comprender con luz íntima y con claridad lo que la autoridad me dice, y, en premio, tú obtendrás la misma gracia. De tus sufrimientos deduce los míos que son muy superiores a los tuyos, y aprende a ayudarme. Tú dices 33. Que me basta con que me lo aseguren, y a ti, ¿por qué no te es suficiente? 19 de febrero. Fortalécete con el sacramento eucarístico. En medio de tantas desolaciones no deje tu alma de cantar frecuentemente a Dios el himno de la adoración y de la alabanza. Vive siempre alejada de la corrupción de la Jerusalén carnal, de las asambleas profanas, de los espectáculos corruptos y corruptores, de todas esas sociedades de los impíos. Dispón tus labios como hizo el divino Redentor, y sigue bebiendo con él las negras aguas del Cedrón, aceptando con piadosa resignación el sufrimiento y la penitencia. Atraviesa con Jesús este torrente, sufriendo con constancia y valentía los desprecios del mundo por amor a Jesús. Vive recogida, y toda tu vida quede escondida en Jesús y con Jesús en el huerto de Getsemaní, es decir, en el silencio de la meditación y de la oración. No te asusten ni la oscuridad de la noche de la humillación y de la soledad ni el aumento de las mortificaciones. Siempre adelante, adelante, Rafaelina, la amargura del torrente de la mortificación no te detenga. La persecución de los mundanos y de todos los que no viven del Espíritu de Jesucristo no te aparten de seguir ese camino que han recorrido los santos. Corre siempre por la pendiente del monte de la santidad y no te desanime el sendero escabroso. Sigue caminando junto a Jesús, y si, siguiéndole a Él, estás a salvo de todo, es también muy cierto que triunfarás, como siempre, en todo. 20 de febrero. Jesús, el hombre de los dolores, querría que todos los cristianos le imitaran. Ahora bien, Jesús me ofreció este cáliz también a mí, y yo lo acepté, y he aquí por qué no me priva de él. Mi pobre sufrir no sirve para nada, pero Jesús se complace en él, porque lo amó tan intensamente aquí en la tierra. Por eso, en ciertos días especiales, en los que Él sufrió más intensamente en esta tierra, me hace sentir el sufrimiento incluso con más fuerza. No debería bastarme solo esto para humillarme y para buscar vivir escondido a los ojos de los hombres porque he sido hecho digno de sufrir con Jesús y como Jesús. Ah, Padre mío, siento que mi ingratitud a la majestad de Dios es demasiado grande. 21 de febrero. Medita el fiat de Jesús en el huerto, cuánto le habría pesado para hacerle sudar y sudar sangre. Pronuncia tú también este fiat, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, y no te inquietes ni te rompas la cabeza pensando en cómo lo pronuncias. Se sabe que en las cuestiones difíciles la naturaleza huye de la cruz, pero no por eso se puede decir que el alma no se ha sometido a la voluntad de Dios cuando la vemos, a 34. Pesar de la fuerza que siente en contra, ponerla en práctica. ¿Quieres tener una prueba concreta de cómo la voluntad pronuncia su fiat? La virtud se conoce por su contrario. Puesta por el Señor en una prueba, sea esta difícil o sencilla, dime, ¿te sientes movida a rebelarte contra Dios? O, mejor, pongamos como ejemplo lo imposible, intentas rebelarte. O, dime, ¿no te horrorizas ante el simple hecho de oír estas frases blasfemas? Pues bien, entre el sí y el no, no existe, no puede darse, nada intermedio. Si tu voluntad huye de la rebelión, ten por seguro que está sometida, tácita o expresamente, a la voluntad de Dios y, en consecuencia, también ella pronuncia a su modo su fiat. 22 de febrero.
San Pablo nos advierte que los que son verdaderos cristianos han crucificado su carne con los vicios y las concupiscencias. De la enseñanza de este santo apóstol se deduce que quien quiere ser verdadero cristiano, es decir, quien vive con el Espíritu de Jesucristo, debe mortificar su carne, no por otra finalidad, sino por devoción a Jesús, quien por amor a nosotros quiso mortificar todos sus miembros en la cruz. Esa mortificación debe ser estable, firme, constante y que dure toda la vida. Más aún, el perfecto cristiano no debe contentarse con una mortificación rígida solo en apariencia, sino que debe ser dolorosa. Así debe llevarse a cabo la mortificación de la carne, ya que el apóstol, no sin motivo, la llama crucifixión. Pero alguien podría contradecirnos por qué tanto rigor contra la carne. Insensato, si reflexionaras atentamente en lo que dices te darías cuenta de que todos los males que padece tu alma provienen de no haber sabido y de no haber querido mortificar, como se debía, tu carne. Si quieres curarte en lo hondo, en la raíz, es necesario dominar, crucificar la carne, porque es ella la raíz de todos los males. El apóstol añade además que a la crucifixión de la carne va unida la crucifixión de los vicios y de las concupiscencias. Ahora bien, los vicios son todos los hábitos pecaminosos, las concupiscencias son las pasiones, es necesario mortificar y crucificar constantemente unos y otras para que no arrastren a la carne al pecado. Quien se quede solo en la mortificación de la carne es semejante a aquel necio que edifica sin cimientos. 23 de febrero. La vanagloria es un enemigo que acecha sobre todo a las almas que se han consagrado al Señor y que se han entregado a la vida espiritual. Y, por eso, puede ser llamada, con toda razón, la tiña del alma que tiende a la perfección. Ha sido llamada con acierto por los santos carcoma de la santidad. Nuestro Señor, para mostrarnos hasta qué punto la vanagloria es contraria a la 35. Perfección, lo hace con aquella reprensión que hizo a los apóstoles cuando los vio llenos de autocomplacencia y de vanagloria, porque los demonios obedecían las órdenes que ellos les daban. Sin embargo, no os alegréis porque los espíritus se os someten. Y para erradicar del todo de sus mentes los tristes efectos de este maldito vicio que suele conseguir insinuarse en los corazones, los atemoriza poniendo ante sus ojos el ejemplo de Lucifer, precipitado desde las alturas por la vana complacencia en la que cayó ante la grandeza a la que Dios le había ensalzado. Veía a Satanás que caía del cielo como un relámpago. Este vicio hay que temerlo todavía más porque no hay una virtud contraria para combatirlo. En efecto, cada vicio tiene su remedio y la virtud contraria, la ira se destierra con la mansedumbre, la envidia con la caridad, la soberbia con la humildad, etc. Solo la vanagloria no tiene una virtud contraria para ser combatida. Ella se insinúa en los actos más santos, y, hasta en la misma humildad, si no se está atento, ella coloca con soberbia su tienda. 24 de febrero. San Crisóstomo, hablando de la vanagloria, dice, cuantas más obras realices, buscando aplastar la vanagloria, tanto más la estimulas. ¿Y cuál es la causa de esto? Dejemos que nos lo diga el mismo Santo Doctor, porque todo lo malo proviene del mal, solo la vanagloria procede del bien, y, por eso, no se extingue con el bien, sino que se infla más. El demonio, querido Padre, sabe muy bien que un lujurioso, un ladrón, un avaro, un pecador tienen más motivos para avergonzarse y para sonrojarse que para gloriarse, y, por eso, se cuida mucho de tentarlos por ese lado, y les ahorra esta batalla. Pero no se la ahorra a los buenos, sobre todo al que se esfuerza por tender a la perfección. Todos los otros vicios se yerguen solo en los que se dejan vencer y dominar por ellos, pero la vanagloria levanta la cabeza precisamente en aquellas personas que la combaten y la vencen. Se envalentona al asaltar a sus enemigos sirviéndose de las mismas victorias que han conseguido contra ella. Es un enemigo que no se detiene nunca, es un enemigo que entra en batalla en todas nuestras obras y que, si no se está vigilante, nos hace sus víctimas. En efecto, nosotros, para huir de las adulaciones de los demás, preferimos los ayunos ocultos y secretos a los visibles, el silencio, al hablar elocuente, ser despreciados, a ser tenidos en cuenta, los desprecios, a los honores. Oh, Dios mío, también en esto la vanagloria quiere, como suele decirse, meter la nariz, acometiéndonos con vanas complacencias. 25 de febrero. Tenía mucha razón San Jerónimo al comparar la vanagloria con la sombra. De hecho, la sombra sigue al cuerpo a todas partes, y hasta le mide los pasos.
Se aleja el cuerpo, se aleja también ella, camina a paso lento, también ella hace lo mismo, se sienta, y entonces también ella toma la misma posición. Lo mismo hace la vanagloria, sigue por todos lados a la virtud. En vano intentaría el cuerpo huir de su sombra, ésta, siempre y en todas partes, le sigue y camina a su lado. Lo mismo le sucede a quien se ha dedicado a la virtud, a la perfección, cuanto más huye de la vanagloria, más es asaltado por ella. Temamos todos, querido Padre, a este nuestro gran enemigo. Lo teman todavía más aquellas dos almas elegidas porque este enemigo tiene un algo de inexpugnable. Estén siempre alerta, no se deje a este enemigo tan poderoso entrar en la mente y en el corazón, porque, si consigue entrar, desflora las virtudes, corroe la santidad, corrompe todo lo que hay de belleza y de bondad. Traten de pedir continuamente a Dios la gracia de verse preservadas de este vicio pestilente, porque todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Abran sus corazones a la confianza en Dios. Recuerden siempre que todo lo que hay de bueno en ellas es puro regalo de la suma bondad del Esposo Celestial. 26 de febrero. Graben bien en su mente, esculpan fuertemente en sus corazones, y convénzanse de que nadie es bueno, sino solo Dios, y que nosotros no tenemos otra cosa que la nada. Vayan meditando continuamente lo que San Pablo escribe a los fieles de Corinto, que tienes que no lo hayas recibido. Y, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No que seamos capaces, dice además, de pensar algo por nosotros mismos como si fuera cosa nuestra capacidad nos viene de Dios. Cuando se sientan tentadas de vanagloria, repitan con San Bernardo, ni por ti lo inicié, ni por ti lo dejaré. No comencé mi viaje por los caminos del Señor. Entonces por ellos quiero seguir, por ellos continuaré mi marcha. Si el enemigo les asalta por la santidad de su vida, que le griten a la cara, mi santidad no es fruto de mi espíritu, sino que es fruto del Espíritu de Dios que me santifica. Es un don de Dios, es un talento que me ha prestado mi esposo para que yo negocie con él y después le rinda estrecha cuenta de la ganancia obtenida. 27 de febrero. Las virtudes son como quien tiene un tesoro que, si no lo tiene escondido a los ojos de los envidiosos, se lo robarán. El demonio está siempre vigilando, y él, el peor de todos los envidiosos, busca arrebatar este tesoro, que son las virtudes, tan pronto como lo descubre, y lo hace asaltándonos con ese enemigo tan poderoso que es la vanagloria. 37. Nuestro Señor, siempre atento a nuestro bien, para preservarnos de este gran enemigo, nos lo advierte en varios lugares del Evangelio. ¿Acaso no nos dice que, si queremos hacer oración, nos retiremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos de tú a tú con Dios, para que nuestra oración no sea conocida por los demás? Que, al ayunar, nos lavemos la cara para que no descubramos nuestro ayuno a los demás en la suciedad y la palidez del rostro? Que, al dar limosna, no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda? 28 de febrero. Sean precavidas para no hablar nunca con otras personas, a excepción de su director y de su confesor, de aquellas cosas con las que el buen Dios las va favoreciendo. Dirijan siempre todas sus acciones a la gloria de Dios, exactamente como quiere el apóstol: ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Vayan renovando esta santa intención de tanto en tanto. Examínense al final de cada acción, y, si descubren alguna imperfección, no se turben por ello, pero avergüéncense y humíllense ante la bondad de Dios, pidan perdón al Señor y suplíquenle que las preserve de esa falta en el futuro. Renuncien a toda vanidad en sus vestidos porque el Señor permite las caídas de estas almas en esas vanidades. Las mujeres que buscan las vanidades de los vestidos no podrán nunca vestirse de la vida de Jesucristo, y pierden los adornos del alma tan pronto como entra este ídolo en sus corazones. Su vestido esté, como quiere San Pablo, decente y modestamente adornado, pero sin cosidos de pieles, sin oro, sin perlas, sin prendas preciosas que suenen a riqueza y suntuosidad. 29 de febrero. A los mundanos les parece increíble que haya almas que sufren al ver que la providencia les prolonga la vida. Sin embargo, ahí está la historia de los santos que es y será la maestra de la humanidad. De los sufrimientos atroces que sufren las almas de los justos al verse lejos de su centro podemos formarnos, oh Rafaelina, una pálida idea fijándonos en lo que esas almas sufren, incluso al tener que satisfacer las necesidades más vitales de la vida como el comer, el beber y el dormir.
Y si la piedad de Dios no acudiera, especialmente en ciertos momentos y en ciertos días, con una especie de milagro, privándoles de la reflexión mientras realizan esos actos necesarios para la vida, para las pobrecitas es tal el tormento que experimentan al realizar una tal acción, que además no pueden evitar que yo, sin miedo a mentir, no sabría encontrar una comparación adecuada como no sea lo que debieron de experimentar los mártires que fueron quemados vivos, entregando así sus vidas a Jesús en testimonio de su fe. Es fácil que esta comparación a alguno le resulte una exageración hermosa y vacía, pero yo, mi querida Rafaelina, sé lo que me digo. El día del juicio universal veremos ciertamente a estas almas que, sin haber dado su sangre por la fe, digo que las veremos coronadas, igual que los mártires, con la palma del martirio. Marzo. 1 de marzo. Toda falta, aun mínima, que cometo, es para el alma una espada de dolor que le traspasa el corazón. En ciertos momentos me veo empujado a exclamar como el apóstol, si bien, ay de mí, no con la misma perfección, ya no soy yo quien vive, pues siento que hay alguien en mí. Otro efecto de esta gracia es que mi vida se está convirtiendo en un cruel martirio, y solo encuentro consuelo al resignarme a vivir por amor de Jesús, aunque, ay de mí, Padre mío, también en este consuelo la pena que siento en ciertos momentos es insoportable, porque el alma querría que la vida entera estuviera sembrada de cruces y de persecución. Los mismos actos naturales como serían el comer, el beber, el dormir son para mí muy penosos. El alma, en este estado, gime porque las horas transcurren muy lentas para ella. Al término de cada jornada, se siente como aligerada de un grave peso y muy aliviada, pero al momento vuelve a recaer en una profunda tristeza, al pensar que le quedan muchos días de destierro. Y es precisamente en esos momentos cuando el alma quiere gritar, «Oh vida, qué cruel eres para mí, qué larga eres. Oh vida, que ya no eres vida para mí sino tormento. Oh muerte, no sé quién puede tenerte miedo, ya que por ti se nos abre la vida». Antes de que el Señor me favoreciera con esta gracia, el dolor de mis pecados, la pena que sentía al ver al Señor tan ofendido, la plenitud de los afectos que sentía por Dios no eran tan intensos como para hacerme salir de mí mismo y, a veces, pareciéndome insoportable este dolor, me llevaban a desahogarme con gritos agudísimos, sin poder contenerme. Pero después de esta gracia, el dolor se ha hecho aún más agudo, hasta parecerme que el corazón salta de un lado a otro. Ahora me parece que comprendo cuán duro fue el martirio de nuestra queridísima madre, cosa que antes no me había sido posible. Oh, si los hombres pudieran comprender este martirio. ¿Quién lograra sufrir con nuestra tan querida corredentora? ¿Quién le negaría el bellísimo título de Reina de los Mártires? 2 de marzo. Mi queridísimo Padre querría por un momento abrirle mi interior para hacerle ver la llaga que el dulcísimo Jesús ha abierto amorosamente en mi corazón. Por fin, ha encontrado un amante que se ha enamorado de él de tal forma que no sabe cómo intensificar ese amor. A este amante usted ya lo conoce. Es un amante que no se enfada nunca con quien le ofende. Sin número es el número de sus misericordias que mi corazón lleva consigo. Este corazón reconoce no tener absolutamente nada de que gloriarse ante él. Él me ha amado, ha querido preferirme a muchas criaturas. Y cuando le pregunto qué he hecho para merecer tantos consuelos, él me sonríe y me va repitiendo que a tan gran intercesor nada se le niega. Como recompensa me pide solo amor, pero no se lo debo por gratitud. Oh, si pudiera, Padre mío, alegrarle un poco, de la misma forma que él me alegra a mí. Él de tal forma se ha enamorado de mi corazón que me hace arder de su fuego divino, de su fuego de amor. ¿Qué es este fuego que me invade totalmente? Padre mío, si Jesús nos hace tan felices en la tierra, ¿qué será en el cielo? 3 de marzo. A veces me pregunto si habrá almas que no sientan arder el pecho con el fuego divino, especialmente cuando se encuentran ante él, en el sacramento. Esto me parece imposible, sobre todo si se trata de un sacerdote, de un religioso. Quizá las almas que afirman que no sienten este fuego no lo sienten porque tal vez su corazón es más grande. Solo con esta benigna interpretación me es posible no aplicarles el vergonzoso calificativo de mentirosos. Hay momentos en que se me presenta a la mente la severidad de Jesús, y es entonces cuando sufro amargamente, me pongo a considerar sus bromas y esto me llena de gozo. No puedo no abandonarme a esta dulzura, a esta felicidad. ¿Qué es, Padre mío, lo que siento?
Tengo tanta confianza en Jesús que, incluso si viera el infierno abierto ante mí y me encontrara a la orilla del abismo, no desconfiaría, no me desesperaría, confiaría en Él. Tal es la confianza que me inspira su mansedumbre. Cuando me pongo a considerar las grandes batallas contra el demonio que, con la ayuda divina, he superado, son tantas que no es posible contarlas. Quién sabe cuántas veces mi fe habría vacilado y mi esperanza y mi caridad se habrían debilitado, si Él no me hubiera tendido la mano, y mi intelecto se habría oscurecido, si Jesús, Sol eterno, no lo hubiera iluminado. Reconozco también que soy del todo obra de su infinito amor. Nada me ha negado, más aún tengo que manifestar que me ha dado más de lo que le he pedido. 4 de marzo. Escuche, Padre mío, los justos lamentos de nuestro dulcísimo Jesús, con cuánta ingratitud es pagado mi amor por los hombres. Sería menos ofendido por ellos si los hubiera amado menos. Mi Padre no quiere soportarlos más. Yo quisiera dejar de amarlos pero... Y aquí Jesús guarda silencio y suspira, y después continúa pero, ay de mí, mi corazón está hecho para amar. Los hombres ruines y perezosos no hacen ningún esfuerzo por vencer las tentaciones, lo que es más grave, se deleitan en sus iniquidades. Las almas más predilectas para mí, puestas en la prueba, me fallan, los débiles se dejan llevar por el desánimo y la desesperación, los fuertes se van relajando poco a poco. Me dejan en las iglesias solo de noche, solo de día. Ya no se preocupan del sacramento del altar, no se habla nunca de este sacramento de amor, e incluso aquellos que hablan de esto, ay de mí, con qué indiferencia, con qué frialdad lo hacen. Mi corazón es olvidado, nadie se preocupa ya de mi amor, yo estoy siempre afligido. Mi casa se ha convertido para muchos en un lugar de diversión, también para mis ministros que yo siempre he mirado con predilección, que he amado como a la pupila de mis ojos, ellos deberían confortar mi corazón lleno de amarguras, ellos deberían ayudarme en la redención de las almas. En cambio, ¿quién lo creería? De ellos debo recibir ingratitudes y olvidos. Veo, hijo mío, a muchos de estos que... Aquí se calló, los sollozos le cortaron la voz, lloró en secreto que, bajo hipócritas apariencias, me traicionan con comuniones sacrílegas, despreciando las luces y las fuerzas que continuamente les regalo. Jesús continuó todavía lamentándose. Padre mío, cómo me hace sufrir ver llorar a Jesús. Lo ha experimentado también usted. Hijo mío, continuó Jesús, tengo necesidad de víctimas para calmar la ira justa y divina de mi Padre, renuévame la ofrenda de todo tu ser, y hazlo sin reservarte nada. El sacrificio de mi vida, Padre mío, se lo he renovado, y, si siento en mí algún sentimiento de tristeza, este tiene lugar al contemplar al Dios de los dolores. Si le es posible, trate de encontrar almas que se ofrezcan al Señor en calidad de víctimas por los pecadores. Jesús le ayudará. 5 de marzo. Desearía decirle muchas cosas bellas, todas de Jesús, pero me doy cuenta de que esto debe quedar en un piadoso deseo, porque las fuerzas, que desde hace algunos días siento que se debilitan, no me lo permiten. Pero, Jesús sea bendito. Por su amor me contento con lo estrictamente necesario. Modere, querido Padre, se lo suplico, sus ansiedades en lo que se refiere a su espíritu, porque me parece que es una pérdida de tiempo en nuestro caminar hacia el cielo. Y lo que es peor, por muchas de estas ansiedades, que en sí mismas pueden ser santas, y por nuestra fragilidad y por el azuzar insistente del demonio, todas nuestras bellas acciones, permítaseme la expresión, quedan manchadas por un poco de falta de confianza en la bondad de Dios. Es solo un sutilísimo hilo que tiene atrapado al espíritu, pero que le impide, y de forma notable, remontar el vuelo en los caminos de la perfección y obrar con santa libertad. Es una grave injuria que el alma hace a nuestro celestial esposo, y como consecuencia, ay de mí, el dulcísimo Señor de cuantas gracias nos priva solo porque la puerta de nuestro corazón no le queda abierta con santa confianza. El alma, si no se decide a salir de este estado, se atrae sobre sí muchos castigos. No le parezca exagerada, querido Padre, esta afirmación mía. Traigamos a la memoria aquel inmenso pueblo de Dios en el desierto, por falta de confianza muy pocos llegaron a poner el pie en la tierra prometida. Su propio jefe, quiero decir Moisés, por haber dudado al golpear aquella piedra de donde debía salir agua para quitar la sed de aquel pueblo sediento, fue gravemente castigado y no pisó la tierra prometida. Castigado y no pisó la tierra prometida.